En la sesión 4, que vamos a ver a continuación, vamos a desarrollar una obra ya que se llama La Metamorfosis de Kafka, perdón. ¿Ok? Pero al analizar esta obra, también vamos a poder conocer el movimiento literario que la cobija, que es el vanguardismo. ¿Ok? Después de la literatura modernista y postmodernista, ¿no? Llega en este caso una etapa denominada el vanguardismo. ¿Ya? ¿Y qué cosa viene a ser el vanguardismo? Una palabra un poquito extraña, ¿no? O de repente por ahí lo hemos escuchado, ¿no? No sé, bueno, no sé si ustedes la habrán escuchado también, pero bueno, la palabra en sí proviene de vanguardia, ¿no? Significa como que adelanto, ¿no? O sea, innovación, adelanto, ¿no? O sea, evolución, ¿ok? Entonces, el vanguardismo podría tener una acepción similar, ¿ok? Pero podemos comenzar indicando de que vanguardismo viene del término francés avant-garde, que fue utilizada inicialmente por los militares para hacer referencia a la primera fila, utilizada en las batallas. Vanguardia significa innovar, pues eso es lo que les decía, ¿no? Ir en contra de los parámetros establecidos. Por eso la única regla del vanguardismo es no respetar ninguna regla, ¿no? Un poquito raro, pero sí. Eso es vanguardismo, no respetar reglas. ¿Ok? El movimiento vanguardista abarca la literatura, también la arquitectura, el arte, la música, el teatro y la pintura, buscando una libertad de expresión nunca antes vista. Esta tiene lugar alrededor del año 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial, que de la mano con los avances tecnológicos como el automóvil, el aeroplano, el teléfono y amplios conocimientos históricos y la crisis espiritual que surge por el momento en que vive, despierta conciencia para un nuevo cambio en la humanidad. Esta es la razón por el cual, o el punto de partida del surgimiento de varias escuelas artísticas que expresan la caída de lo tradicional. ¿Cuáles son las características del vanguardismo? Primero, rendir culto a la novedad y a la sorpresa. Los poetas vanguardistas cambian la estructura formal del poema. Renovar completamente los recursos expresivos. Metáforas, la imagen y otros recursos se convierten en reveladores de una dimensión interior. La exploración de lo irracional. El verso se encuentra sin leyes métricas ni lógicas, regidos por el juego, las similitudes y el azar. Introducción de referencias a la vida moderna y al desarrollo. Modos de vida, tecnología, preocupaciones, miedos, ¿no? Etc. Ahora, de aquí se han desarrollado múltiples escuelas vanguardistas, ¿ok? Que normalmente la vamos a reconocer porque terminan en ismo, ¿ok? Surgidos más o menos en esta etapa están los más importantes, como el futurismo. Surge en Italia, representado por Filippo Marinetti, rinde culto a la velocidad y a la modernidad. El expresionismo surge en Alemania y lo representa Franz Kafka. Le da prioridad a la forma, apariencia, a lo externo para expresar el alma. El cubismo surge en Francia y lo representa Guillaume Apollinaire. Hace uso de figuras geométricas. El dadaísmo surge en Suiza y lo representa Tristan Tzara. Desarrolla la confusión a través de frases incoherentes e inconexas. El surrealismo surge en Francia representado por André Breton.
interés por el subconsciente, el mundo de los sueños, influenciado por el psicoanálisis. ¿No? Entonces vamos a leer una de las horas más, o vamos a analizar una de las horas más, o que son como, o que es como referente de esta escuela, ¿no? Que es la metamorfosis. En ese caso es un relato de Franz Kafka, ¿ok? Empieza en este caso con el despertar de su protagonista, Guillermo Samsa, Gregorio, no Guillermo, Gregorio Samsa, en su dormitorio, y el descubrimiento de que este se había convertido en una cucaracha. Este intenta averiguar cómo funcionar con su nuevo cuerpo, pensativo por el viaje que tenía que hacer por trabajo, amado por su familia, con mucho esfuerzo, abre la puerta para enseñarles a sus padres lo que se había convertido. Estos actúan de manera opuesta a lo que pensaba Gregorio. La madre se aparta directamente de su hijo, su padre lo amenaza con un palo y le tira una manzana. Menos sabía el protagonista que todo esto seguiría así. A la mañana siguiente la familia se marcha del hogar. Silenciosamente Grete, su hermana, entra a la habitación los primeros días para darle restos de comida. Ella no estaba tan cerca de Gregorio como este, que le ayudaría a pagar una matrícula en la universidad por sus habilidades con la música. Gregorio se da cuenta al final que solo eh, era para la familia una ayuda por los problemas de dinero. Gregorio Samsa muere en su habitación un día por la mañana. La familia se alegra de su pérdida, pero miente al estar frente a sus vecinos. Estos escriben despedidas a sus jefes, directores de colegio, y se marchan de la casa con alegría. ¿No? En la obra es narrativa, la especie de la novela, el autor es Franz Kafka. El tema en este caso que él desarrolla es la deshumanización del hombre, ¿no? O sea, cómo en este caso por un cambio de apariencias puede de alguna manera cambiar la actitud de tu entorno hacia ti, ¿no? Obviamente que es más expresivo cuando al expresarlo en este caso, o al expresarse a través del cuerpo de una cucaracha, ¿no? Pero en este caso también nos puede dar alguna idea de cómo algunas relaciones humanas son movidas más que todo por intereses particulares, ¿no? Y cuando ya uno, pues, ya a una a otra persona ya no, ya no le eres rentable para esos intereses, pues el apartamiento, ¿no? Cambia radicalmente, en este caso, la percepción que pueden tener de ti, ¿no? Entonces, es una obra, como digo, que es igual, es una de las obras que se mantiene a lo largo de los años, ¿no? Y en este caso, pues, relatan, o sea, incluso, o sea, es tan deshumanizante que, mira, cuando Gregorio Samsa se ve en el cuerpo de la cucaracha, no se inmuta, o sea, para él seguía la vida, porque él tenía que trabajar, él tenía que, entonces él quería, insisto, incluso ante una eventualidad como esta, ¿no? O sea, se convirtió de la nada, ¿no? En un objeto extraño, ¿no? Un ser extraño, pero él seguía con su mismo ritmo de vida, ¿no? Que tengo que trabajar, ¿cómo hago para trabajar? Entonces, no sé, o sea, no había esa preocupación por el yo mismo, ¿ok? E incluso la deshumanización de su jefe, por ejemplo. En una de las partes de la obra, el jefe se entera, pero a él no le importaba, a él no le importaba la salud ni el estado emocional de Gregorio. Lo que le importaba era que cumpliera con sus metas, que se fuera a trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera él recalca, ¿no? La deshumanización de las relaciones interpersonales. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un video en donde podemos, se va a exponer con mayor detalle, en este caso, el argumento de metamorfosis para poderlo entender un poco mejor.
Buenas tardes, soy Luis Castro Hernández y este es mi trabajo sobre La Metamorfosis, una novela escrita por Franz Kafka. En esta exposición oral busco explicar y analizar en profundidad los diferentes elementos narrativos de la obra, su temática y sobre todo su simbología, que generalmente en las obras de Kafka es muy relevante, ya que Kafka introduce muchas metáforas que esconden las ideas que realmente quiere comunicarnos. Como introducción, empezaré hablando de Franz Kafka, el autor de esta obra. Franz Kafka fue un escritor checo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nació en Praga, en el seno de una familia judía, y recibió su educación en alemán. Fue esta mezcla de tres culturas, la alemana, la checa y la judía, lo que ocasionó que Franz Kafka se viera marginado, se viera apartado de la sociedad, ya que ésta no podía aceptar que Franz Kafka fuera diferente. Esta marginación lo marcó de por vida y también marcó bastante sus obras, sobre todo La Metamorfosis, donde posteriormente analizaremos elementos como la marginación, la soledad, que tienen mucho que ver con eso que sufrió Franz Kafka. Algo también muy interesante de destacar, y que también lo marcó, fue la relación que tuvo con su padre. Fue una relación difícil, tensa e incluso dolorosa, ya que el padre de Kafka fue alguien muy severo, estricto y exigente, que esperaba mucho de Kafka y no quería que le fallase. Era como si Kafka y su padre no se comprendieran, no se entendieran. Tenían una relación muy fría y se encontraban muy alejados el uno del otro. Sin embargo, Kafka tampoco quería fallar a su padre, y todo esto creó una enorme presión sobre él. Esto ocasionó que Kafka estudiara algo para lo que no estaba hecho, solamente por cumplir con su padre, y que no terminara trabajando en su verdadera pasión, que era la escritura, a la que solo podía dedicarle un pequeño tiempo. Franz Kafka fue un escritor muy influyente en la literatura universal. Su particularidad como autor fue la creación del mundo kafkiano. Este mundo es un mundo realista, al que Kafka añade un suceso fantástico que ni personajes ni lectores logran explicarse. Estos sucesos fantásticos se denominan hechos kafkianos y en realidad son metáforas que esconden las ideas y los mensajes con los que Kafka nos quiere hacer reflexionar sobre un tema específico. El contexto político, social y económico con el que Franz Kafka vive es muy determinante en sus obras. Es claro y evidente en La Metamorfosis, pero eso lo analizaremos posteriormente. Franz vive una época en la que el capitalismo se está imponiendo y en la que se está creando una nueva sociedad. Esta sociedad es mucho más egoísta, mucho más individualista, se preocupa mucho menos por los demás. Cada uno tiene solo que ver por sí mismo. Esta sociedad crea muchas marginaciones, como la que explicamos anteriormente que sufrió el mismo Kafka. Es muy interesante el juego que hace Kafka en esta obra con la marginación, la soledad y el individualismo. Este juego lo utiliza para realizar una crítica directa a la sociedad. Ahora comenzaré a hablar de La Metamorfosis, una novela corta que relata la historia de Gregorio Samsa, un viajante de comercio que un día, después de un sueño intranquilo, se ve convertido en un insecto. Esta obra ejemplifica a la perfección el mundo kafkiano que habíamos comentado anteriormente,
ya que en ella los personajes siguen unas normas realistas. Es una novela realista, pero el autor incorpora un hecho inexplicable que puede llegar a incluso a parecernos fantástico. Este hecho no es comprendido ni por nosotros los lectores ni por los mismos personajes. Por lo tanto, en esta obra, el hecho kafkiano es la transformación, la metamorfosis de Gregorio en un insecto. Esta es una metáfora que Kafka utiliza sabiamente para hacernos ver una realidad social y familiar que quiere criticar. Las diferentes interpretaciones a estas múltiples metáforas que tiene la metamorfosis dan paso a una diferente interpretación de la temática de la obra. Esta interpretación depende sobre todo de nuestra época, de la cultura en la que vivamos y de quién la hace, ya que una interpretación no será igual hace 100 años que en 100 años. Comenzaremos pues con el análisis de los elementos narrativos de la obra. Empezaremos por los personajes. Los personajes principales de la obra son Gregorio Samsa, el viajante de comercio que sufre la transformación, su hermana Grete, su madre y su padre. El protagonista es Gregorio, y podríamos llegar a considerar al resto de la familia como antagonistas, ya que cuando Gregorio deja de serles útil, se dejan de preocupar por él y llega a un punto en el que desean hasta su muerte. Este antagonismo de la familia de Gregorio crea un efecto de soledad en él, ya que queda totalmente marginado del resto del mundo. Y ni siquiera su familia, lo que supuestamente siempre estaría ahí para nosotros, está para apoyarle. Aquí podemos encontrar una de las principales ideas que Kafka quiere transmitirnos, la idea de la hipocresía familiar, la idea de que no todo es como parece ser, ya que al principio de la obra parece que la familia es una familia normal, Gregorio les mantiene, pero ellos parece que le quieren, pero cuando llega el problema se ve realmente que ellos nunca se han interesado por Gregorio y que solo lo utilizaban, y esto implica una gran hipocresía. Hay que destacar un gran cambio de los personajes desde antes de la metamorfosis y después de la metamorfosis. Gregorio Samsa antes de la metamorfosis era el único que mantenía a la familia muy dedicado a ella y a su trabajo, que no podía dejar aunque no le gustara, porque si no su familia caería en decadencia. Gregorio tiene que trabajar para pagar una deuda que contrajo su padre, y su padre y su madre no trabajan. Cuando Gregorio puede mantenerles, la familia parece quererle mucho y apreciarle mucho y agradecer todo lo que hacen. Pero en el momento en que deja de serles útil, cuando se convierte en un insecto y no puede trabajar, cambian totalmente de mentalidad. Gregorio se convierte para ellos en un estorbo y le comienzan a odiar. El padre es alguien muy autoritario que muchas veces actúa con poca racionalidad y presenta mucha agresividad hacia su hijo insecto Gregorio. La madre sufre mucho por su hijo, pero a la hora de la verdad no hace nada por él. Y su hermana los primeros meses de la metamorfosis cuida de Gregorio, le limpia la habitación, le da de comer, pero a medida que pasa el tiempo lo va dejando de lado y llega a decir que tienen que librarse de él. Vemos pues que Gregorio, incluso antes de la metamorfosis, ya se encontraba muy solo y marginado, y era un esclavo del trabajo. Esta esclavitud del trabajo está representada también por el jefe de personal. Gregorio nunca había faltado antes a su trabajo, y la primera vez que lo hace, por solo un par de horas de retraso, el jefe de personal ya viene a su casa a recriminárselo. El narrador en la metamorfosis es un narrador omnisciente y en tercera persona, ya que es capaz de saber los pensamientos y sentimientos de todos los personajes. Este narrador nos ofrece un punto de vista externo de lo que sucede en la casa de los Samsa.
Pero no se queda solo con este punto de vista externo, ya que lo complementa dejando intervenir a Gregorio, que hace sus monólogos en los que expresa sus pensamientos, sus opiniones y sus valoraciones de la situación que vive. El espacio y el tiempo en la metamorfosis son dos elementos muy importantes y muy influyentes para ella. El espacio físico de la obra es la casa de los Amsa, dentro de la que se desarrolla toda la acción. El espacio psicológico para Gregorio sería una especie de prisión, ya que se ve encerrado en su cuarto, del que apenas sale y en el que pasa casi toda la obra. El resto de la familia está viviendo en una crisis familiar, ya que sin los ingresos de Gregorio no pueden hacer frente a las deudas. El tiempo eterno es el tiempo que transcurre en la obra. Este tiempo son varios meses, desde que se produce la metamorfosis hasta el fallecimiento de Gregorio. Kafka no ha querido dejar evidencia del tiempo externo en el que se desarrolla la metamorfosis, es decir, de la época en la que vive Gregorio. Sin embargo, hay indicios que nos dejan ver que esta sociedad es una sociedad moderna y capitalista. Una sociedad moderna en el sentido en el que las personas valen más por sus capacidades que por su condición de humanos. Hay que destacar que el tiempo pasa muy lento en la metamorfosis y esto crea aún más una sensación de soledad y de aislamiento de Gregorio, que podemos casi sentirlo como lectores. La acción en la metamorfosis es muy reducida, ya que realmente no se producen muchos acontecimientos. Esto hace que el ritmo narrativo sea muy lento, lo que nos deja ver lo que podría estar viviendo Gregorio, lo que podría estar sintiendo, la soledad, el aislamiento, como el tiempo psicológico de Gregorio pasa muy lento. Esta acción se divide en tres partes: la introducción, el nudo y el desenlace. Aunque este esquema pueda parecer clásico, no lo es, tiene una gran particularidad. Lo que en otras obras sería el nudo, donde se presenta el problema, aquí es la introducción. Así, Gregorio se transforma en un bicho en las tres primeras líneas. Esto se denomina in media res. Y Franz Kafka lo utiliza para crear una inverosimilitud en la obra, es decir, para que los lectores no puedan aceptar la transformación de Gregorio. En el nudo se describe cómo los personajes se van adaptando a la transformación de Gregorio. Y el desenlace comprende la muerte de Gregorio. El hecho de que se comience con un in media res, es decir, de que se comience a la mitad de la historia, hace que luego el narrador tenga que dejar a Gregorio que recuerde cosas del pasado para que nos ubiquemos y podamos tener una información más completa. Para concluir, haremos una síntesis de las ideas principales que Kafka quiere transmitirnos en la metamorfosis. Con la idea del individualismo se quiere hacer ver que esta sociedad es cada vez más egoísta. Kafka realiza así una crítica a la sociedad moderna y a este sistema económico que nos valora por las capacidades que tenemos y por si podemos trabajar bien o mal. De la relación familiar de los Samsa podemos sacar la idea de las relaciones familiares hipócritas. Cuando les interesa, quieren a Gregorio; cuando no, lo marginan. Kafka utiliza esta idea para romper la idealización que tenemos sobre la familia. Y por último, la deshumanización. Esta deshumanización es el proceso por el que Gregorio pierde su condición humana, deja de ser humano, y está compuesta por la incomunicación, marginación y soledad que sufre Gregorio. En conclusión, lo interesante de esta obra es
realizar una lectura comprensiva y lenta para poder llegar a comprender todas las ideas y no quedarnos solo en el hecho banal, en el hecho de que Gregorio se ha convertido en un bicho, que viene a ser lo menos importante de la obra. Y con esto finalizo mi presentación. Bien, entonces, lo que podemos aquí, bueno, apreciar de la exposición del autor, ¿ok? Es en este caso lo que comenta, ¿no? En cuanto a la finalidad de la obra. O sea, no es tanto como es él al final. El que se ha convertido en insecto no es lo central de la obra. La figura del insecto en realidad es la figura que usa el autor para poder expresar la deshumanización, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que decía el escritor, las relaciones familiares hipócritas, o sea, lo que siempre nos enseñan en la familia que es, ¿no? Que en este caso, que los miembros de tu familia están siempre para estar contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Que es lo normal, lo que normalmente se da, pero no siempre se da, lastimosamente, no, no todos, o sea, bueno, si todos tuvieran esa misma intención o esa misma afabilidad, perfecto, pero no siempre se hace. ¿No? Y en el caso o sea, esta conversión, nuestra metamorfosis, lo que hizo fue, de alguna manera, desnudar las relaciones entre Gregorio y su familia. Su familia no lo quería per se, lo quería por la utilidad que le brindaban, ¿no? Gregorio le pagaba al papá la deuda, Gregorio le pagaba a la hermana ¿cómo se llama? La universidad. Gregorio le pagaba la manutención de la casa. O sea, Gregorio era la fuente de ingresos. Y cuando esa fuente de ingresos se arruina, no es que van y lo quieren super, ¿no? O sea, por un lazo familiar lo quieren ayudar, no. Se deshacen de él. Se reinventan y cuando ellos se pueden valer por sí mismos, se deshacen de él. Entonces, eso es lo que de alguna manera es la crítica del autor. Aparte, como dice también él en la misma, la crítica al sistema en el que se actual, ¿no? Porque o sea, parece que es una novela del 1914, pero parece que fue escrita en 1920, en el 2020 o en el 2021, ¿no? Donde en este caso nosotros no valimos por verse como personas, o nuestros derechos no valen por ser, en este caso, seres ciudadanos, sino que en este caso somos valorados por lo que podemos aportar en el trabajo, de modo monetario, ¿no? Entonces, esa es la crítica del autor, y una crítica que hasta el momento todavía sigue vigente hasta nuestros días. Bien, chicos, esa es en este caso la exposición sobre esta obra de vanguardismo, Metamorfosis. En la siguiente hora, los chicos que tienen su exposición, por favor, se preparan y están listos cuando se les da. Hasta la siguiente hora. Chao, chao.